Bueno, ahora sí. Entonces vamos a hablar de un sistema pues diferente a los otros dos que vimos. Vimos el sistema circulatorio, que era el que se encargaba de llevar los nutrientes y el oxígeno a las células, recoger los desechos metabólicos y el CO2. Vimos el sistema respiratorio, que se encargaba de tomar el oxígeno del medio ambiente y llevarlo hasta la sangre. Y ahora vamos a ver el sistema digestivo. El sistema digestivo es el que se encarga de tomar los alimentos en su forma, digamos, naturales. Los alimentos, recuerden que son de tres tipos, ¿no? Básicamente las harinas o carbohidratos, las grasas, ¿verdad? Y las proteínas, digamos, son los alimentos fundamentales. Hay otros que son las vitaminas, los oligoelementos, ¿verdad? Que son la otra parte de los micronutrientes, el hierro, el manganeso, el calcio, el fósforo, todos esos son micronutrientes. Entonces, el sistema digestivo es el que se encarga de transformar los alimentos a sus formas simples, que son las formas que se pueden digerir, que se pueden absorber, perdón. Entonces, el sistema digestivo se encarga de la digestión, ¿verdad? Entendiéndose como digestión, la degradación de esas moléculas, de esas macromoléculas de alimentos a su forma simple, ¿verdad? Eso se llama digestión. Convertir esas moléculas, por ejemplo, una proteína, convertirla en aminoácidos, eso es digestión. Eso se lleva a cabo en el sistema digestivo. Y hay otro paso que es la absorción, que es el paso ya de los elementos digeridos hacia la sangre. Eso se llama absorción. Y luego, en la sangre, pues se reparte, como ya vimos, los nutrientes a la célula, el oxígeno a la célula, y eso pues hace parte de lo que es la nutrición de un ser vivo, ¿no? Entonces, el aparato digestivo juega ese papel importante que transforma esas moléculas grandes de alimentos a su forma simple, ¿verdad? Por ejemplo, un carbohidrato, un pedazo de yuca, un pedazo de pan, que es una molécula, pues un polisacárido, son muchos azúcares, el sistema digestivo que hace, lo transforma en azúcares simples. Eso es básicamente la digestión de los carbohidratos y las grasas, ¿verdad? Tenemos moléculas de colesterol, de triglicéridos que están en las grasas y el sistema digestivo los transforma los triglicéridos, por ejemplo, en ácidos grasos libres y una molécula de glicerol. Eso es lo que hace el sistema digestivo, transformar las macromoléculas en su forma simple para que se puedan absorber. Entonces, ¿qué elementos componen el sistema digestivo? Bueno, en primera instancia, tenemos la cavidad bucal, ¿no? En la cavidad bucal tenemos los dientes, el paladar, la lengua, tenemos unos anexos que son las glándulas salivares. Entonces, la primera parte del sistema digestivo está en la cavidad bucal y ahí se involucran los anexos que son las glándulas salivares, los dientes, la lengua, el paladar, etcétera. Eso es la primera parte del sistema digestivo. Luego viene, después de la boca, viene la faringe. La faringe es un conducto común a la vía respiratoria y a la vía digestiva, ya lo vimos. Luego de la faringe viene el esófago. El esófago llega hasta el estómago. Después del estómago viene el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes, que son el duodeno, los primeros 30 centímetros, el yeyuno, los 2/5 proximales, y el ilion son los 3/5 distales. Entonces sería intestino delgado. Luego viene un intestino grueso, ¿verdad? El intestino grueso tiene el ciego, el apéndice, el colon con sus diferentes segmentos, ¿no? Hay un colon ascendente, transverso, descendente, un colon sigmoideo, ¿verdad? Tenemos un recto y el orificio final es el ano. Igualmente en la cavidad abdominal hay dos estructuras, dos glándulas anexas fundamentales en el sistema digestivo que son el hígado y el páncreas. En conclusión, ¿qué elementos componen el sistema digestivo? Lo volvemos a resumir. La boca, el esófago, bueno, las glándulas salivares, la boca, el esófago, primero la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso y termina en el ano. Digamos que esos son los anexos en el abdomen son el páncreas y el hígado. Bueno, ¿qué se lleva a cabo en la boca? En la boca se lleva a cabo un proceso que es la formación del bolo alimenticio. Pues sencillo, ¿no? ¿En qué consiste? Pues sencillamente tomamos los alimentos en la boca, los dientes se encargan de cortarlo, de molerlo, ¿verdad? Las glándulas salivares humedecen, inclusive la saliva, que es de entre 1 litro y 1,5 litros diario que producimos, la saliva tiene alguna cantidad de enzimas, que es la tialina salival, y tiene iones, y tiene alguna de inmunoglobulina A secretoria como defensa. Bueno, la saliva es importante para mantener húmedas las mucosas, ¿no? Y formar el bolo alimenticio. Entonces el bolo se forma al triturar los alimentos, en la saliva lo humedece y la lengua lo
lo va amasando y forma una pelota allá adentro que se llama el bolo alimenticio. Esa es la labor del sistema digestivo en la boca. Luego viene una segunda, lo siguiente, que es la faringe y el esófago. En la faringe y en el esófago se lleva a cabo un proceso que es la introducción del bolo alimenticio y llevarlo hasta el estómago, ¿no? Ese paso por la faringe y luego por el esófago se llama deglución, ¿verdad? ¿Qué se hace durante la deglución? Hombre, la lengua empuja hacia la faringe el bolo alimenticio. La faringe y los músculos constrictores aprietan el bolo alimenticio y luego los elevadores crean un gradiente de presión y luego el esófago toma ese bolo y con unas ondas peristálticas lo va descendiendo hasta que eso llega hasta el estómago. Eso se llama la deglución de los alimentos. Un primer tiempo faríngeo y otro segundo tiempo esofágico. Eso sería lo que se lleva a cabo en esas dos partes. Luego ese bolo alimenticio llega al estómago. En el estómago, ¿qué encuentra? En el estómago encuentra un ambiente ácido, ahí hay un jugo gástrico, también más o menos en esa proporción, 1,5 litros, máximo 2 litros de jugo gástrico en el día, ¿no? Ese jugo gástrico contiene ácido clorhídrico, contiene algunas enzimas como la enterocinasa que coagula la leche, eh, tiene gastrina, tiene una serie de elementos ahí, tiene un factor intrínseco para que se absorba la vitamina B12. Eso es lo que produce el estómago, jugo gástrico, ¿verdad? Gastrina, pepsina, es una enzima que rompe enlaces de proteínas y esas cosas. Entonces, ¿qué hace el estómago con el bolo alimenticio? El papel del estómago es transformar el bolo alimenticio en quimo. El quimo es un bolo alimenticio pues más menudito, digámoslo de esa manera. Es menos denso que el bolo alimenticio, ¿verdad? Está más como si fuera un molino pues de un diente más fino, digámoslo así. Entonces en el estómago el bolo alimenticio se degrada un poquito, se ocurre una semihidrólisis, ¿verdad? O sea, se fragmentan algunos fragmentos de proteínas, se fragmentan algunos pedazos de polisacáridos, pero no se digieren, se hace una pequeña hidrólisis de las moléculas de los alimentos, ¿verdad? Y se coagula la leche. Eso es lo que hace el estómago. Transforma el bolo alimenticio en una masa que se llama quimo. Ese es el papel del estómago. El estómago no vayamos a decir que allá se hace ninguna digestión, no. Se rompen algunos enlaces, una hidrólisis parcial, pero el estómago no hace digestión, sencillamente forma el quimo, es la palabra que tenemos que utilizar. Y el quimo, pues, es un bolo alimenticio menos denso, más menudito que el que pasamos de la boca y al estómago, por acción del jugo gástrico. Posteriormente, el estómago presenta el quimo al duodeno. En el duodeno, pues, desembocan ahí por un lado el hígado con el colédoco, desemboca y excreta la bilis. El quimo se baña con la bilis y por otro lado el páncreas es el otro elemento que desemboca también en el duodeno, secreta su jugo pancreático. Recuerden que el jugo pancreático tiene un bicarbonato para tamponar la acidez del ácido clorhídrico del estómago y luego pues las enzimas del páncreas se encargan de hacer la degradación de las moléculas. Ese es el papel que se hace en el intestino delgado, en el duodeno, en el yeyuno proximal se lleva a cabo el proceso de la digestión. Lo primero es que la bilis emulsifica las grasas. Recuerden que las grasas con la bilis se pueden absorber, digamos, se pueden degradar y se pueden absorber. Sin la presencia de bilis, la grasa no se puede absorber y al paciente le daría una diarrea de grasas cuando hay problemas con la excreción de la bilis. Bueno, y las enzimas pancreáticas son las que se encargan de degradar a los alimentos, ¿verdad? Cada tipo de alimento tiene una enzima. Por ejemplo, las proteínas, las enzimas genéricamente son las proteasas. Ya en bioquímica les enseñaron a ustedes que las proteasas son la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, ¿verdad? Entre otras. Todas esas son proteasas, o sea que degradan proteínas. Igualmente lo de los lípidos son las lipasas, ¿verdad? Las de los ácidos nucleicos, ribonucleasas y así, son proteasas también. ¿Verdad? Las enzimas de los carbohidratos, tenemos la enzima típica, es la amilasa pancreática, es la enzima más poderosa que degrada los alimentos. Los polisacáridos ¿qué son los polisacáridos? Son cientos de moléculas de monosacáridos, digamos, es como si fueran billetes de 100.000 pesos. Y cada monosacárido es cada monedita de 1.000 pesos, digamos, así va al intestino delgado una harina. ¿Qué hace la amilasa? Degrada eso, cambia el billete por menuditos de a 1.000 pesos y digámoslo así para ponerle un ejemplo, y ya las monedas de 1.000 pesos son las que se pueden absorber. El polisacárido, la yuca como tal, no se puede absorber, pero una vez actúa la amilasa de esa yuca pasa a ser azúcar, glucosa, fructosa, galactosa, o sea, monosacáridos, que todos los monosacáridos se absorben por la mucosa del cepillo intestinal. Entonces, esa es la labor del tubo digestivo,
transformar esas moléculas de alimentos en su forma simple. Repetimos, digestión de las harinas se transforman en azúcares simples. Digestión de las proteínas se transforman en aminoácidos. Digestión de las grasas, los triglicéridos pasan a ácidos grasos libres y el colesterol se transforma en lo que se llama ésteres de colesterol. Eso sería lo que es la digestión. Luego viene un paso que es la absorción. Todo el tubo, el intestino delgado hace absorción hacia la sangre, lleva esas moléculas de azúcares, de aminoácidos y de grasas, lo lleva al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo lo distribuye al hígado y a toda la economía corporal. Ese es el papel del sistema digestivo. Procesos, miren, motores, ¿verdad? Como la masticación, la deglución, procesos secretorios como lo de las glándulas salivares, el hígado, el páncreas, el estómago. Todo el tubo digestivo está secretando permanentemente elementos para la digestión. Y lo que no se absorbió, el residuo de los alimentos que va pasando hasta llegar al intestino grueso, eso forma la materia fecal. El intestino grueso en el lado derecho absorbe el agua y ya lo que queda del residuo de los alimentos en el lado izquierdo es la materia fecal, que ya son elementos, producto de los alimentos que no se aprovecharon, digamos que no se le tomó. Esto es la materia fecal, que viene siendo el producto final de la degradación de los alimentos. Lo que queda es la materia fecal. Cuando la materia fecal llena la ampolla rectal, se produce un reflejo defecatorio para que la persona vaya al baño y elimine al exterior con un proceso que es la defecación, la salida de esa materia fecal del intestino, del tubo digestivo. Entonces, en resumen, eso es la labor del tubo digestivo, ¿verdad? Digestión, absorción y la excreción ya de lo que no se absorbió. Entonces, las funciones en fisiología, a ustedes les hablarán en detalle de la masticación, la deglución, lo que es la motilidad. La motilidad es el movimiento de todo el intestino, peristaltismo. Desde que nace el intestino hasta que nos morimos, todo eso siempre se está en movimiento. Ese movimiento natural del tubo digestivo se llama peristaltismo o motilidad, como dice aquí, motilidad intestinal o gastrointestinal. Bueno, recordando pues la topografía del abdomen, ¿no? Recuerden ustedes que el abdomen clínicamente se divide en 9 cuadrantes, que ahorita más en la próxima clase los veremos otra vez en detalle, que son los 2 hipocondrios, los 2 flancos, las 2 fosas ilíacas, y en la línea media tenemos un epigastrio, un mesogastrio y un hipogastrio. Bueno, hablemos hoy de la cavidad bucal, que es el tema que nos corresponde en el día de hoy. Entonces, la cavidad bucal, como se mira ahí en la gráfica, se divide en 2 partes. La que queda por fuera de los dientes y entre las mejillas se llama vestíbulo, o sea, el espacio que queda entre las arcadas dentarias y los labios y las mejillas, eso se llama vestíbulo, este espacio que está abierto ahí con el bajalengua. Y lo otro que queda donde están las arcadas dentarias, el paladar, la lengua, es la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, la cavidad bucal tiene 2 partes, el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, en el vestíbulo, ¿verdad? Hay un surco vestibular superior que está interrumpido por un frenillo superior y hay un surco vestibular inferior que separa la arcada inferior de los labios de la mejilla, que se llama surco vestibular inferior, e igualmente hay un frenillo en el labio inferior. ¿Qué más se ve en el vestíbulo? A la altura del segundo molar superior, aquí en el vestíbulo, ahí vemos el orificio de la glándula de parótida, que se llama el conducto de Steno, ¿no? El conducto de la parótida se encuentra por delante de la oreja, digámoslo de esa manera, y su conducto desemboca aquí en el vestíbulo a la altura del segundo molar superior. ¿Qué más se ve aquí en el vestíbulo? Hombre, los espacios interdentarios, es lo que hay entre una pieza dentaria y la otra. Y por detrás de los últimos molares hay los espacios retromolares. O sea, el vestíbulo comunica con la cavidad bucal por los espacios interdentales y por los espacios retromolares. ¿Qué se denomina una arcada alveolo-dentaria? Pues la arcada se compone de un orificio en el maxilar que es el alveolo. El huequito que donde va incrustada la raíz de los dientes se llama alveolo. Tenemos una mucosa que cubre eso que es la encía, ¿no? Y en sí un material duro, cálcico, que es el diente. Eso es una arcada gingivodentaria. Bueno, hablemos de los dientes. Los dientes, ¿cómo los conocemos? Pues los dientes constan de cuántas partes. A ver, recordemos aquí. La parte superior del diente se llama la corona. La corona es la parte saliente del diente, ¿no? Y tenemos una raíz. La corona tiene un recubrimiento externo de color blanco que se llama el esmalte, es la capa externa del diente, ¿no? Y tiene una parte dura interna que viene siendo la dentina, o marfil le llaman algunos.
Igualmente el diente es un elemento vivo, ¿no? Que tiene vena, arteria, nervio y aquí están los odontoblastos, ¿no? En el interior del diente hay un espacio que se llama la cámara pulpar, ¿verdad? Que es donde se encuentra pues el van de los nervios, de los dientes, ¿no? El van tiene vena, arteria y nervio. Los dientes son elementos vivos. Los odontoblastos están renovando permanentemente pues las estructuras dentarias. Entonces, la raíz viene siendo la parte que se incrusta en el alveolo y que lo fija a los maxilares. Los accesorios de un diente serían, pues la raíz esta tiene aquí un cemento. Aquí hay un alveolo y hay un ligamento en la punta de la raíz que lo fija a la profundidad del alveolo. Entonces, los accesorios del diente son el cemento, el periósteo alveolo dentario, el ligamento alveolo dentario y la encía, ¿no? Que en sí es lo que acolcha pues, entre la zona ósea y la parte del diente propiamente dicho. Es una mucosa, la encía. Eso es la parte pues, que como médico nosotros conocemos de los dientes, ¿no? No somos odontólogos, pero sí conocemos pues, la estructura de los dientes. Entonces queda claro que la parte de arriba pues, es la corona con su dentina, su marfil, la cámara pulpar, los accesorios, el ligamento alveolo dentario, el cemento y la encía, ¿no? ¿Cómo se clasifican los dientes? ¿Verdad? A nosotros nos enseñaron que una persona adulta tiene ¿cuántos dientes? Tiene 32 dientes. Entonces los dientes de la línea media se les llamó incisivos. Y los incisivos son superiores e inferiores. Y a su vez los incisivos son centrales, los que están más cercanos a la línea media, e incisivos laterales. Luego tenemos el siguiente elemento, el tercer elemento que hay es el canino. El canino está en los ángulos anteriores de la arcada dentaria, ¿no? Y luego de los caninos tenemos dos premolares a cada lado, o sea, cuatro en el maxilar superior, cuatro en el maxilar inferior, y luego vienen los molares, ¿no? El primero, el segundo molar, ¿verdad? Y el tercer molar, que es la cordal. Entonces son en total 32 dientes. Hasta los 5 años, pues hay una dentición que es la dentición de leche, dentición caduca, que esa se reemplaza por la dentición definitiva. Bueno, entonces miren aquí los dientes, las muelas superiores, pues casi siempre tienen 3 raíces, como se ve aquí, las inferiores tienen 2. Bueno, esta nomenclatura que les acabo de hablar, incisivos, caninos, molares, premolares, cordales, esa nomenclatura en medicina legal, cuando nosotros hacemos el rural, somos los médicos forenses, ¿no? Los que hacemos las autopsias, tenemos que llenar las cartas dentales y tenemos que conocer la nomenclatura o carta dental u odontograma. En medicina legal, pues en el último semestre les explican algo, pero acá también nosotros hacemos una explicación de lo que es la carta dental u odontograma. ¿Qué se persigue con el odontograma? Unificar criterios de la nomenclatura, ¿no? Es decir, un médico forense de Japón o del África tienen la misma nomenclatura que es la nomenclatura numérica, ¿no? Se las explico. Entonces, en un adulto, lo primero que hacemos es dividir la cavidad bucal en 4 cuadrantes. Se traza una línea por aquí, por la línea media, y el espacio entre un maxilar y el otro, ¿no? Entonces, hay 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho, vayan tocándose, cuadrante superior derecho, se le pone el número 1. El que sigue del lado izquierdo se llama cuadrante superior izquierdo. Se le va a conocer como el cuadrante 2. Luego seguimos bajando. Cuadrante inferior izquierdo se conoce como el cuadrante número 3. Y el último cuadrante inferior derecho es el cuadrante número 4. O sea, lo primeritico que tenemos que enumerar es los cuadrantes, ¿no? El 1, el 2 arriba, el 3, el 4 abajo, pero en esa secuencia, repito, el 1 es el cuadrante superior derecho, el 2 es el cuadrante superior izquierdo, el 3 es el cuadrante inferior izquierdo y el 4 es el cuadrante inferior derecho. O sea, los pares quedan de un lado y los impares quedan del otro lado. Los pares quedan del lado derecho y los impares quedan del lado izquierdo. Entonces hacemos lo que se llama pues las cuadrículas estas, ¿no? Trazamos así en 4 y decimos, bueno, si un adulto tiene 32 piezas dentarias, cada cuadrante tiene ¿cuántos dientes? Tiene 8 dientes cada cuadrante, ¿verdad? Entonces lo que se hace aquí es eso, ¿no? El cuadrante 1 es el superior derecho, el cuadrante 2 es el inferior, perdón, el superior izquierdo. Dime, a ver, ¿alguien está preguntando algo?
Entonces volvemos a repetir. Los cuatro cuadrantes, ¿cómo son? El 1, superior derecho. El 2, superior izquierdo. El 3, inferior izquierdo. Y el 4, inferior derecho. O sea, lo primero que hacemos es ponerle el numerito a cada uno de los cuadrantes. Bueno, el segundo paso pues sería, si hay 8 piezas, las piezas se cuentan de la línea media hasta la cordal, ¿verdad? Entonces se les pone, a cada pieza se le pone un número. O sea que el primer incisivo siempre será el número 1 en cualquier cuadrante que esté. El segundo incisivo, que es el lateral, será el número 2. Los caninos siempre serán el número 3. El primer premolar siempre será el número 4. El segundo premolar el número 5. El primer molar sería el número 6. El segundo molar el número 7. Y el tercer molar o cordal es la número 8. Así en todos los cuadrantes. ¿Qué cambia? El numerito, es decir, el incisivo central superior derecho sería el 11, mientras que el incisivo central superior izquierdo sería el 21. ¿De acuerdo? El 21. Lo mismo pasa acá con el incisivo, el canino. El canino inferior izquierdo, ¿cuál debe ser? El 43, porque ese es el cuadrante 4 y la pieza 3. El canino inferior izquierdo, ¿cuál viene siendo? ¿Verdad? Perdón, el 40, sí, el 43. El canino inferior izquierdo, ¿cuál viene siendo? El 33. El canino superior izquierdo, ¿cuál viene siendo? El 23. Y el canino superior derecho, ¿cuál viene siendo? El 13. En todos los casos siempre es el 3. Eso sencillamente cambia de nombre cuando le ponemos el número adelante. Si yo pongo el número 1, digo superior derecho. Si le pongo el número 2, superior izquierdo. Si le pongo el número 3, inferior izquierdo. Y si le pongo el número 4, sería pues el inferior derecho. Lo mismo con las cordales. Todas las cordales son la número 8. Pero si usted le digo, bueno, la 18, ¿qué pieza es? Usted me dice, bueno, 18 significa que es el primer cuadrante, el superior derecho. No, la 18 es la cordal superior derecha, por ejemplo. Y si yo digo, bueno, vamos con las cordales. Les menciono 38. Ustedes ubican el cuadrante. Bueno, el cuadrante 3 es el inferior izquierdo, profesor. La 38 es la cordal que está en el cuadrante inferior izquierdo. Y así, y en eso consiste la carta dentaria. Cada pieza tiene un número. No, tiene ausencia del 11 y del 21 y del 43, pero no le dicen del incisivo central superior derecho. No, eso no se usa sencillamente el número y ya. En eso consiste la carta dentaria. En un niño, hasta los 5 años, el niño solamente tiene 20 piezas dentarias. 20 nada más. Es decir, que cada cuadrante de un niño tiene 20, entre 4 tiene 5 piezas, un niño hasta los 5 años. Entonces la carta dentaria de un niño hasta los 5 años es solamente de 20 elementos. Y es lo mismo que en el adulto, lo que sucede es que aquí varía es el cuadrante. Por ejemplo, en el niño el cuadrante superior derecho empieza en el 5, el cuadrante superior izquierdo es el 6, el cuadrante inferior izquierdo es el 7 y el cuadrante inferior derecho es el 8. Sería la nomenclatura en el niño. O sea, el incisivo central en un niño, pues superior derecho sería el 51 y en un adulto el 11. Esa es una diferencia. Hay cartas dentarias de un niño que ya está mudando entre los 5 y los 10 años, que ya tiene algunos elementos del adulto y algunos elementos del niño, ¿verdad? Para eso hay una nomenclatura en donde dice que la pieza es temporal o no es temporal, lo mismo que en la nomenclatura, ¿no? Un niño tiene, ¿cuáles son las 5 piezas de un niño? Incisivo central, incisivo lateral, canino y molares temporales. No se habla de premolares, no. En un niño hablamos de molar temporal primero y molar temporal segundo. Primero y segundo molares temporales. Esas son las palabras de los niños. No me vayan a salir con que el premolar de un niño, los niños no tienen premolares hasta los 5 años, sino molares temporales. El 1 y el segundo molar temporal en cada cuadrante. Y esa es la diferencia con los niños. Bueno, entonces, ya saben, ya vamos a abandonar los nombres de incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar o cordal. Sencillamente eso lo vamos a reemplazar por números, ¿verdad? No vamos a decir la cordal superior derecha, sino la 18. Cuando ustedes oigan hablando del odontólogo, no, tienes un daño aquí, una carie en la 24. Ajá, ¿eso qué es? Ustedes dicen, ¿es la 24? ¿A qué se refiere la doctora, la odontóloga? 24 viene siendo la primera premolar superior izquierda.
y así sucesivamente. Bueno, sigamos. Entonces, la boca como tal, entonces tiene un techo que es la bóveda palatina, que ya vimos que la forman el hueso palatino con el maxilar superior. Tiene unas arcadas gingivodentarias, que ya la vimos, ¿no? Las arcadas las forman en el alveolo, las piezas dentarias, las encías, ¿verdad? Tiene el piso que es la lengua, el piso de la boca es la lengua y la región suprayoidea, ese es el piso de la boca. Y el istmo de la fauce ya lo vimos cuando vimos respiratorias superiores. El istmo de la fauce está formado ¿por quién? Por la úvula y el velo palatino arriba, la base de la lengua abajo y a los costados las amígdalas palatinas con la fosa amigdalina. Eso se llama istmo de la fauce. Eso delimita lo que queda entre lo que va de la boca a la faringe. Bueno, y en el piso de la boca está la lengua. La lengua, la parte superior es el dorso, ¿no? Ahí encontramos los órganos gustativos, los receptores gustativos que son las papilas, porque ya en histología les enseñarán que hay papilas filiformes, fungiformes y caliciformes. La lengua está unida al epiglotis por 3 repliegues glosoepiglóticos. Y hay unas fositas que quedan ahí que son las fositas glosoepiglóticas o bayéculas, ¿no? Donde uno pone el laringoscopio cuando va a intubar a un paciente. Bueno, si usted levanta la lengua, tiene un frenillo lingual. Igualmente, pues a los lados del frenillo están las carúnculas linguales y las eminencias sublinguales. La lengua está fija sobre un hueso en el cuello, que es el hueso yoides. O sea, el hueso yoides se inserta la lengua ahí. Tiene una membrana de tejido conectivo, que es la membrana hioglosa y el septum lingual. Tiene unos músculos y una mucosa. Vean la lengua acá arriba, ¿no? La punta de la lengua tiene receptores para el dulce. La parte posterior de la lengua tiene receptores que captan los sabores amargos, ¿verdad? El ácido se capta lateralmente y así sucesivamente, ¿no? Lo que es el dulce y el salado, el dulce pues en toda la punta y el salado un poquito por detrás y lateral de la punta. Entonces miren las papilas gustativas grandes, las caliciformes, las gustativas pequeñas, son los receptores del sabor. Entonces esto es el istmo de la fauce, ¿verdad? La úvula y el paladar blando arriba, la base de la lengua abajo y a los lados, las amígdalas palatinas con las fosas amigdalinas. Eso se llama el istmo de la fauce. El espacio como que la puerta que va de la sala, de la casa a un cuarto, digamos así. Entonces el istmo de la fauce es ese marco que hay ahí también. Bueno, entonces la lengua tiene 8 pares de músculos. Son 8 músculos pares y uno impar. Son en total 17 músculos los de la lengua. Miren cómo se llaman los músculos de la lengua. Los pares son 2 genioglosos, el lingual inferior, iogloso, estilogloso, palatogloso, que también es el mismo gloso estafilino, el amigdalogloso, el faringogloso y el transverso de la lengua. Estos son los músculos pares. Y los músculos impares son el músculo lingual superior. La irrigación de la lengua, pues obviamente hay una arteria que es de la carótida externa, que es la arteria lingual, es la más importante, que termina como arteria ranina, pero también la facial y la faringe ascendente le dan algo de irrigación a la lengua. La inervación motora, o sea, los músculos que los inerva, el hipogloso mayor, excepto el estilogloso, como les decía yo, hay siempre un estilizado. En la lengua el estilogloso y en la faringe el estilofaringio, ¿no? Que no los inerva, lo que inerva la totalidad de esos músculos, sino que ellos tienen una inervación propia. Recuerde que la faringe los inerva, pues, todo es el vago, pues, excepto el estilofaringio. Y acá en la lengua, todos los inerva el hipogloso mayor, excepto el estilogloso, que lo inerva el glosofaringio. La inervación sensitiva de la lengua, el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua es el facial. Y el gusto del tercio posterior lo lleva el glosofaringio. ¿Verdad? Eso se llama pues la inervación sensorial. Y la inervación sensitiva, o sea, lo que es tacto, presión, dolor, temperatura de la lengua, pues está a cargo del nervio lingual, que rama del trigémino, el 9º par y el 10º par, que crean el reflejo nauseoso. Bueno, hay unas papilas gustativas que quedan en la parte anterior del epiglotis que los inerva el nervio vago. Bueno, miren acá elemento que habíamos dicho, este es el frenillo. Aquí vemos el frenillo. Estas serían las eminencias linguales, los rodetes linguales acá abajo. Aquí desembocan las glándulas submaxilares, que se llama conductos de Wharton. Y detrás de estos incisivos, en la parte del vestíbulo, ahí abajo desembocan las glándulas sublinguales.
Miren el techo de la boca, ahí arriba es la bóveda palatina y el piso pues es la lengua y los músculos estos suprayoideos forman el piso de la boca. El miloioideo cierra por abajo el piso de la boca, ¿no? Aquí encontramos las glándulas sublinguales que drenan pues ahí en el vestíbulo por detrás de los incisivos inferiores. Aquí tenemos los dientes. El piso de la boca, lo que les decía yo. Miren el músculo miloioideo, que es finalmente quien cierra por abajo aquí el piso de la boca. Y el techo, pues la bóveda palatina, el hueso, que está revestido por una mucosa. En esta zona, aquí quedan las glándulas sublinguales, en las fositas sublinguales que hay ahí. Bueno, básicamente, pues digamos, el tema de hoy era eso, ¿no? Repasemos del semestre pasado la topografía del abdomen. El abdomen topográficamente se divide en 9 cuadrantes. Recuerden que hay 2 líneas que se trazan de la mitad de la clavícula hasta la mitad de la ingle. Las líneas medioclaviculares derecha e izquierda. Y hay 2 líneas horizontales, una que va de un reborde costal al otro, la línea subcostal, y uno que va de una apófisis espinosa a la otra, la línea biespinosa o bicrestilia. Esta línea subcostal también le dicen transpilórica. Trazando esas líneas, el abdomen tiene 9 cuadrantes, ¿verdad? No, a los lados los cuadrantes pares. Debajo de cada reborde costal están los hipocondrios. A los costados del abdomen están los flancos. Y delante de los huesos coxales, pues ya en la zona esta, delante están las fosas ilíacas, derecha e izquierda. La línea media tiene los cuadrantes impares. La boca del estómago, ya no vamos a volver a hablar más de la boca del estómago, sino el epigastrio. La zona alrededor del ombligo, pues sería la región, el mesogastrio, región umbilical, y encima del pubis está el hipogastrio. Eso sería la nomenclatura que tenemos. Y el contenido, pues, ya en el semestre pasado lo vimos, que contiene cada elemento, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos que en el hipocondrio derecho está el hígado, la vesícula, el ángulo hepático del colon, el tercio superior del riñón derecho y la suprarrenal derecha. Eso está en el hipocondrio derecho. Y así sucesivamente, ¿no? En la fosa ilíaca izquierda, ¿qué vamos a encontrar? Pues el colon sigmoideo. Si es una mujer, está la trompa y el ovario izquierdo. Eso es lo que hay en la fosa ilíaca izquierda. Bueno, eso sería lo que miraríamos hasta el día de hoy. Entonces, pues, el examen es muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas mías del examen? Se las voy a decir de una vez. Son máximo 20 preguntas, de 15 a 20 preguntas más o menos. De corazón, pues sería la mitad y la otra mitad serían de los pulmones, ¿no? Del corazón, ¿qué pregunta no falla? Hombre, la circulación mayor de dónde, a dónde va, ¿verdad? Eso tengo que preguntarlo. ¿Cuál es la válvula que está en el corazón derecho? ¿Cuáles son las valvas que tiene? Esas son las preguntas del examen, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la circulación menor? ¿Verdad? Si yo les pregunto a ustedes, la arteria carótida primitiva, ¿a quién pertenece? ¿La circulación mayor o la circulación menor? Eh, las columnas carnosas de primer orden, ¿de dónde a dónde van? Las columnas carnosas de tercer orden, ¿dónde encuentro el espolón de Wolf, por ejemplo? Eh, ¿Cuántos son los vectores eléctricos del corazón? Las coronarias derechas, ¿cuáles son las ramas más importantes? Ese es el examen. No tiene nada del otro mundo. Si ustedes pararon bola, si ustedes tomaron las diapositivas y la estudiaron con juicio, pues no creo que tengan ninguna dificultad en contestar ninguna de esas preguntas. En los pulmones, ¿cuántos segmentos hay en el pulmón derecho? ¿En dónde hay apical, en dónde hay posterior? ¿Cómo se llama este ápico posterior? La nariz, ¿cuáles son los cartílagos de la nariz? ¿Cuáles son los cartílagos de la laringe? Esas son las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de las vías respiratorias superiores, de las inferiores? Este, y eso es básicamente. El examen es el más sencillo de todo. En la parte práctica sí entra en razón lo que su compañero decía, ¿no? Se necesita un poquito de... Sin embargo, pues como no habiendo estructuras tan evidentes, pues ustedes obviamente les evaluarán también una válvula, les evaluarán un espolón de Wolf, una estructura grande, no le van a evaluar un vasito que no Pero que se no ve. exijan tanto, pero que no exijan tanto.
No, obviamente tienen que darle lo que hay, no le van a dar lo que no hay, obviamente. Y el objetivo es que se aprenda, ¿verdad? Uno aprende con los métodos, con lo virtual, con los atlas y con las estructuras, así sea que estén un poquito desbaratadas, pero por lo menos se ve que son estructuras humanas que han estado mucho tiempo y que en todo este tiempo de la pandemia y de una habilitación que tenía el anfiteatro, porque le faltó finalmente una cuestión de habilitación, porque son muy exigentes los organismos de salud, que había que tener unas determinadas características arquitectónicas, que tenían que hacer unas modificaciones para poderle dar la licencia del ente territorial para volver otra vez a llenar eso con cadáveres, como toda la vida se ha hecho en la universidad. Profesor, pregunta. Dime. ¿El parcial será igual que la metodología del semestre pasado? ¿Grupos de No, 10, 11 personas? es presencial, un examen en forma de Ah, test, igual, pero lo van a hacer sencillamente individual allá. Ya el me pidieron próximo los... martes. ¿Cómo? El próximo martes, El ¿verdad? próximo martes, sí. Igualito. O sea, sencillamente lo van a hacer en un papel escrito y lo vamos a hacer individual. Ok. Anteriormente, pues lo hacíamos en colectivo, digámoslo así, porque no, se decía que no fuéramos a la universidad, pero al contrario, la universidad nos invitó este semestre a que pidiéramos la fecha, que ellos nos hacían el aforo del salón y que no nos preocupáramos, que hiciéramos el examen allá. Entonces, lo hacemos allá el martes y lo hacemos el jueves. El examen Eh, es eso, o sea, pues el examen teórico no creo que tengan problema. ¿Tuvieron algún inconveniente ustedes con la teoría de que no entendieran algo? Ustedes nunca me dijeron que no entendieron, por ejemplo, la circulación mayor, nunca me dijeron de que no sabían cómo es la las segmentación preguntas son del ABC, ¿verdad? Única respuesta. A, B, C, D, nada más así, correcto. Otra cosa, el cuestionario que debemos de enviar ya no va, ¿verdad? Mándenmelo con tiempo para poder, mándenmelo con tiempo Oh, esta semana para poder meter en el examen esas preguntas. Las mismas preguntas que ustedes hagan, yo se las pongo. pero profesor, si Sencillamente lo ese, hago en ese forma de test. cuestionario se lo enviamos porque nosotros hacíamos el parcial en grupos de 11, entonces no le veo como Perfecto. el sentido al cuestionario. El cuestionario es como para que repasen. Ustedes, Pero tiene nota. hacia, lógico, hay una nota que se llama nota de evento, ¿verdad? No es solo el, la evaluación no implica nada más que el examen teórico y el práctico, inclusive en los exámenes, en el examen práctico, que también debe haber una nota, no solo la nota del examen, debe haber una nota de la mesa del profesor. Yo le voy a pedir que les pongan un... Cuestionario, que es cuestionario en grupos, ¿verdad? Correcto, me mandan seis cuestionarios de que correspondan a la mesa y eso yo les pongo una nota ahí. Ojalá pues, sea para que ustedes lo repasen. Ustedes, la idea mía es que ustedes, por ejemplo, en corazón, ustedes coloquen ahí, por ejemplo, cuántas paredes tiene el ventrículo derecho, cuántas tiene el izquierdo, el orificio auriculoventricular derecho, qué válvula tiene, cuántos pilares tiene, cuáles son allá, cómo son las válvulas de la mitral, de la tricúspide, de la sigmoidea pulmonar, la sigmoidea aórtica. Porque eso es lo que 20, se pregunta en el examen. 20 Ustedes van preguntas, ¿verdad? mirando, aquí hay una pregunta. Así mismo miro yo también acá para hacer el cuestionario. Entonces 20 ahí ustedes se preguntas, van a... 20 preguntas al cuestionario, ¿verdad? Como el semestre pasado, 20. ¿Cómo? No, o sea, no necesariamente. Las preguntas básicas, por ejemplo, en corazón, yo aspiro a que ustedes coloquen cuáles son los vectores de la despolarización, cuál es la repolarización, quién forma la onda P, quién forma la onda T. Eso es lo que ustedes deben colocar ahí y repasar ese cuestionario y de ahí sale el examen. Si me lo mandan este fin de semana, yo les monto el examen pues en base a esas preguntas que ustedes me manden. Vale. Sencillamente como para hacer un repaso ahí, digamos. Y les pongo una nota, esa nota se las computo, yo les dejo un porcentaje para que de todas maneras, si les va mal en el examen, pues obviamente no se trata de que nadie pierda como tal. Habrán unos que tendrán notas más altas que otros, pues lo marcan, el examen va a marcar esa diferencia. Pero pues, como que digamos, la idea de nosotros no es Prof- que uno pierda o que Profesor, ninguno... otra Dime. cosa. En ese parcial también va a entrar temas de histología Histología, y embriología, anatomía, embriología, todo. 50 preguntas más o menos son. O sea, aparte de las 20 preguntas de anatomía, 20 de son, histología y 10 de embriología, o hacemos 18 de anatomía, 18 de histología y 14 de embriología, puede ser. Vamos a ver para ver. profesor, que negociemos. Son dos temas en anatomía, corazón y respiratorio. El Correcto, respiratorio se divide en dos, superiores e inferiores. correcto. Entonces, propongo que en corazón 5 preguntas para superior y 5 preguntas para inferior. No, porque corazón son dos clases y respiratorio son dos clases, son cuatro, si son, serían cinco por cada tema. ¿Sí me entienden? O sea, si yo pongo 20 preguntas, serían 5 de corazón uno, 5 de corazón 2, 5 de respiratorio superior y 5 de respiratorio inferior. Así sería.
Más o menos para que quede simétrico, ¿no? O sea, no necesariamente si pone uno una más del otro, uno más del menos, no está haciendo, pero digamos, si son 20 serían así, 5 5 5 y 5. Es que considero que para histología no tan, o sea, no hayan como la misma cantidad de preguntas en anatomía, porque con anatomía es evidente que tenemos más carga académica y con histología un poco menos, y en biología ni se diga, que es solamente como 2 horas. Bueno, o sea, que le ponga un poco unas preguntitas de más de anatomía y unas de menos No, 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 de- no, no, o sea, como ya digo, 20 de anatomía, 10 o 15 de histología y 10 de embrio, ¿le parece? bueno, puede ser, entonces digo, o sea, el examen tiene un tope de, digamos, de 50 preguntas, puede ser 45 preguntas también, no hay problema. Bueno. Eso es lo de menos. En todo caso, se evalúa lo que se les explique. El doctor Navarro pone sus preguntitas, el doctor Sánchez, y yo pongo las mías. Y hacemos un examen que la calificación es individual. Que alguno sacó 12, supongamos. Ah, pero profesor, otra cosa es que en histología, que me acabé de acordar que en histología solamente hemos dado 2 clases. Por eso en esta semana terminaron, ya son 2 clases de respiratorio cardiovascular. No sé si hay más. Ya, ya dieron respiratorio y cardiovascular. Yo no O sé. sea, apenas entramos a respiratorio, no sé si demos otra clase, y esa clase sería el lunes. Y estudiar otro tema de respiratorio de un día para otro es como, no sé, No, no, por eso complicado. tengo que preguntar al doctor Sánchez si no ha dado los temas como tal, pues, y lo reciben el lunes como tal. Bueno, depende de qué pregunte, ¿no? O que nos ponga de lo que del lunes y lo deje para el otro parcial. Yo no sé. Y otra pregunta, ¿cuánto duraría el parcial el martes? Bueno, es más o menos minuto y medio por pregunta. Si son ¿Qué? 40 preguntas, 1 hora. Si son 50 preguntas, hora y cuarto, digamos, más o menos es lo que está estipulado en eso. Hora y 30 minutos. Ay, Dependiendo, o sea, si son 45 preguntas y le damos 2 minutos, sería hora y media, supongamos. Depende de la complejidad del examen, porque si un examen de estos temas son apenas 2 temas como tal, pues minuto y medio tienen para contestar ese examen. Ya me entienden, eso es. Y alguno que necesite más tiempo, eso no es problema. Nosotros no vamos a quitar el examen, no, sencillamente la gente va saliendo. Si hay alguno que se demora más, no todo el mundo se demora tanto. Hay gente que antes de la hora ya está entregando el examen. Ya, eso no es igual para todo el mundo. Y alguno que tenga dificultades para contestar y haya que esperarlo, pues se le espera un momentico ahí, no hay ningún problema. Como digo, ya hay no. bastante espacio. Ninguno se va a poder ayudar el uno con el otro porque, ay, mejor dicho, esto va a ser una soledad total. Se concentra cada uno en su examen, lo termina y lo entrega. No está parándole bola que el compañerito de allá me va a decir que este me va a decir nada. Examen totalmente individual. Profesora, profesor, o sea, una recomendación para que hable con la profesora Sirtori, que antes de que de anatomía tenemos psicología del desarrollo hasta las 4. ¿Cómo así? Igual. O sea, tenemos psicología de desarrollo, del desarrollo de 1 a 4, y enseguida entramos a anatomía de 4 a Examen. 6. El examen. Sí, entonces para que le diga que, no, que termine ese día a las 3 de la tarde para que podamos movilizarnos con tranquilidad a la universidad. Ok, pero yo no me veo con ella. Se le queda más fácil de pronto a usted. No, yo creo que uno como profesor, si a mí me dicen, yo termino 20 minutos antes ese día. No, la cosa es que hoy también le pedimos un permiso porque tenemos una charla de salud familiar. Entonces, como que mucha cosa. Mucha cosa a la vez. No, pero son 15 Entonces, minutos, 20 minutos, eso no tiene. Bueno, no hay problema. En todo caso, tenemos 2 horas para realizar ese examen, ¿verdad? Perfectamente lo podemos hacer ahí, como vuelvo y te digo yo. Ningún problema. Bueno, yo hablo con el doctor Sánchez y si de verdad le falta un tema respiratorio, pues lo hacemos más corto, ponemos menos preguntas de histología. Entonces dejamos aplazada eso ahí, si no les queda margen de un día para el otro. vale, vale. Gracias. Pero si el martes de todas maneras es bobada, dejada de un tema para el siguiente parcial porque se pone más largo, entonces en el otro parcial le ponemos más preguntas de histología y entonces, supongamos que vean vías respiratorias inferiores, no sé, y ya, y las preguntas, que necesiten una semana más para estudiarlo, eso es relativo, de todas maneras, yo hablo con el profesor Sánchez eso. Vale. Bueno, listo. El profesor Sánchez es el mismo que estuvo hace 30 años, ¿verdad? Sí, claro, Uf. O sea, él fue antes que Bermúdez, ¿cierto? claro que sí, más o menos contemporáneo, primero él, después Bermúdez. Ya. Bueno.
Listo, pues entonces nos vemos y ok, excelente pues, digamos, el memorial de agravios y de cosas, pues que eso es importante, que ustedes tengan eso dicho y como representantes de los cursos y lo demás, de esa manera deben hablar ustedes con todo el mundo, contundente, de una manera respetuosa, a nadie se le falta el respeto porque se digan las cosas. Siempre, Profesor, nunca, que no se le nunca olvide deje, agregar a mis compañeros, por por favor. eso, mándamelos a ver para confirmarlo, o sea, mándame, pon grupo A por apellidos, apellido, primer Pero apellido, segundo aquí apellido y el chat, nombres. ¿verdad? Aquí el chat. Sí, en el chat, mándamelos ahí primero y yo confirmo a ver para ver quiénes son, para volver a ampliar la lista, que sería la última ampliación de la lista. Y ya ustedes con la directiva se comprometen a matricularse en el tiempo que yo les den. Bueno, listo pues. Bueno, que tengan una buena tarde entonces. Igualmente. Bye, bye, chao. Cierto, profe, gracias. No, pero profe.